Desde un rincón de la ciudad de San Francisco de Macorís, inicia Cápsula de Restauración TV Radio Web, un espacio que impactará tu vida con hombres y mujeres de Dios, dando palabra de restauración, testimonios, debates y mucho más. Suscríbete y activa la campanita y síguenos en nuestras redes sociales. Cápsula de Restauración TV Radio Web, llamados a restaurar. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Es para nosotros un honor poder compartir una vez más en este su espacio Tiempo de Restauración, donde sabemos que usted puede recibir una palabra de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hoy estamos contentos porque nos acompañan tres hermosas jóvenes que en esta tarde van a estar debatiendo un tema, ya que este mes de enero se celebra el Día Internacional de la Juventud. Y nosotros no queremos pasarlo por alto. Así que me place tenerla a cada una de ustedes. Por aquí atrás mi hermana va a ocupar este lugar en unos minutitos. Tenerla en este programa Tiempo de Restauración a través de el canal. Oh, Dios mío, Padre amado. Cápsula de Restauración, amén. Donde usted puede suscribirse en el momento que usted decida. Así que yo dejo estas hermosas jóvenes en este espacio y espero que usted, joven, y usted, dama y caballeros y niños, disfruten este tema que ella le traen en esta tarde. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Amén, mis queridos hermanos. Para nosotros es más que un placer estar con ustedes en este precioso día. Damos gloria y honra al Señor por la oportunidad que así nos brinda. Por este lado le habla su hermana Marisol Shepard, que se congrega en la iglesia Luz en Medio de las Tinieblas, mi pastora Ramona Green. Por este lado le habla Langy Jasmine Tavera Fabra, me congrego en la cuarta iglesia Luz en Medio de las Tinieblas, pastora Ramona Green. Mi nombre es Luis Lady Reyes y me congrego en la segunda iglesia Visión en Marcha, que pastorea a mi padre Ramón Reyes. Muy bien, luego de haber escuchado nuestros nombres, queremos decirle en este precioso día que vamos a estar tratando con ustedes un tema muy interesante para los jóvenes. El tema que vamos a tratar en el día de hoy es jóvenes que no se rinden con una identidad definida. Para esto vamos a estar leyendo la palabra de Dios en San Mateo capítulo 8, su versículo 23. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y unieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grandes bonanzas. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a estar dando gloria y honra a Dios por su palabra leída en este precioso día. Señor Dios, Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra por tu palabra leída, Dios. Te bendecimos y te adoramos a través de ella. Te damos a ti, Señor, todo honor y toda adoración. Gracias, Señor, porque tus palabras son fieles y son verdaderas. Te pido, Dios, que te glorifique en nuestras vidas por medio de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entender lo que tú quieres hablarnos en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Como nosotros acabamos de ver en esta lectura, vemos una escena muy poderosa, la cual nos deja a nosotros una enseñanza que nos sirve para jóvenes, para personas ya mayores, para niños. Y la enseñanza que nosotros podemos captar de esta lectura bíblica es que vemos a unos discípulos que en medio de una tempestad que se le levantó, en medio de una tormenta, en el medio del mar que se le levantó, ellos estando con el maestro, tuvieron mucha preocupación. Y en ese momento de preocupación ellos pudieron entender y reconocer
que en su barca estaba Jesús. Amén. El Señor en esta preciosa tarde nos quiere decir a nosotros que por encima de los procesos que se nos levante, por encima de las dificultades que se atraviesen en nuestra vida, seamos jóvenes o seamos personas ya mayores, podamos entender que Jesús está en nuestras barcas y que porque Jesús está en nuestra barca, nosotros no debemos rendirnos ni sentir temor, porque entendemos que en Él está el poder, y si Él está con nosotros, habrá grandes bonanzas. Amén. Pasando este acontecimiento a lo que estamos viviendo hoy en día, podemos decir que los discípulos ahora somos nosotros. Esa tormenta y la barca son los procesos y situaciones por las cuales hoy en día estamos pasando. Jesús sigue siendo Jesús. Como podemos ver en ese suceso, como lo dice así la Biblia, el primero que subió a la barca fue Cristo Jesús. Luego llegaron los discípulos. Ya Jesús sabía que en el medio del mar iba a acontecer una tormenta. Ya Cristo Jesús sabe por lo que tú estás pasando y te puso ahí en medio de ese proceso porque Él sabe que tú puedes superarlo, porque ya, como quien dice, Él entró al área y la supervisó, o sea que ya Él sabe para lo que tú das y todo lo que tú puedes aguantar. Cada una de esas situaciones que ahora te están agobiando, como dice aquí, que las olas del mar eran tan grandes que arropaban toda la barca, todas esas situaciones por las que tú estás pasando y que te arropan a ti hoy en día, ya Cristo Jesús la conoce y Él sabe que tú puedes superar todo eso. Y Él sabe que tú puedes soportarlo porque Él fue quien te creó a ti. Amén. Continuando con lo que tú dices, Langy, podemos ver en Hebreos 10:39 que dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Podemos ver que muchas veces a nosotros llegan muchos ataques, muchas aflicciones, muchos problemas. Y yo me hago esta pregunta: ¿por qué rendirnos ahora cuando ya nosotros estamos tan cerca de obtener nuestro premio? ¿Por qué rendirnos ahora cuando ya nosotros hemos avanzado tanto en el camino? Me llega a la mente una historia de la Biblia y es el ciego Bartimeo. Si el ciego Bartimeo se hubiese desviado del camino de donde él iba y le hubiese escuchado a las personas que le hablaban que no llamara a Cristo Jesús, él no hubiese recibido su milagro. Si nosotros nos desenfocamos de la meta donde nosotros tenemos, pues entonces nosotros vamos a caer y no nos vamos a fortalecer. Por eso es que en esta hora nosotras te venimos a decir que no te desenfoques de tu meta, que no te desenfoques de Cristo Jesús, porque si te desenfocas de Cristo Jesús, entonces tu victoria, tu milagro no va a llegar a cuando tú quieres. Si Bartimeo se hubiese desviado de donde él quería, su victoria no hubiese llegado. Nosotros tenemos casi nuestro premio en nuestra mano, así que nosotros debemos de tener fe en Cristo Jesús de que nuestro milagro va a llegar y que nuestras fuerzas van a llegar. Como jóvenes también tenemos que entender que aunque vengan muchos achaques a nuestras vidas, aunque vengan muchas personas a hablar a nuestras vidas diciendo que nosotros no vamos a durar este año siendo cristianos, que nosotros no vamos a seguir siendo cristianos, tenemos que entender que nuestras fuerzas están en Cristo Jesús, y siendo jóvenes confiando en Cristo Jesús, así es que nosotros podemos vencer al enemigo. Amén. Amén. Algo que me llama mucho la atención es que cuando la tormenta se le levantó a los discípulos, ellos pudieron darse cuenta y pudieron tomar una decisión correcta. Y la decisión correcta que ellos tomaron fue llamar al Maestro, llamar a Jesús. Ellos podían decir: no lo vamos a molestar porque Él está durmiendo, vamos a quedarnos tranquilos a ver qué pasa. Pero ellos tomaron una decisión de clamar a su Dios, de creer de que si ellos despertaban al Maestro, el Señor iba a hacer grandes bonanzas a su favor. Y muchas veces nosotros estamos atravesando por situaciones difíciles y no nos atrevemos a ir donde quien nos va a solucionar el problema. Muchas veces nos quedamos tranquilos a ver qué pasa. Suele pasarnos que estamos atravesando quizás por la depresión, o estamos atravesando por un momento donde muchas personas no nos aceptan y no queremos ir donde Jesús a entregarle esa situación para que Él sea quien la resuelva. Y mientras nosotros estemos en silencio, mientras no vayamos a Dios a presentar nuestro problema, el problema va a permanecer ahí. Si nos damos cuenta en la palabra, vemos que cuando los discípulos clamaron a Jesús, cuando lo despertaron, aunque hubo una reprensión de que Jesús le dijo: ¿dónde está su fe? Por encima de esa reprensión
de Jesús hacia los discípulos, el Señor hizo el milagro. Y muchas veces quizás Dios no va a reprender con la situación que le vayamos a presentar. Quizás le estamos presentando una situación de enemistad con alguien y el Señor nos va a decir, ¿por qué tú no lo amas más? ¿Por qué tú no haces esto o haces aquello? Pero por encima de esa reprensión que Dios nos dé a nosotros, tenemos que tener la certeza que al final Él nos va a dar la victoria. Amén. Como podemos ver también en el siguiente acontecimiento, que Dios estaba dormido en la barca y los discípulos, al medio de esa tormenta, de ver por el peligro que estaban pasando, se asustaron y fueron corriendo hacia el maestro. Pero lo que me llama la atención es la tranquilidad que tenía el maestro aún en medio de esa tormenta, que de eso es que debemos de aprender, de la paz que Cristo Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús en ese momento estaba confiado. Él sabía que ahí no iban a perecer ninguno de ellos. O sea que en el medio de nuestro proceso debemos de aprender que Jesús está en nuestra barca, que Él no nos va a dejar solo y que debemos de aprender a tener paz. En una ocasión estaba predicando en mi iglesia y el tema era experimentando la paz que Cristo Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque por el medio de la fe que tenemos en Dios es que viene la paz, y ahí es que debemos de aprender a experimentar esa paz que Cristo Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros, y saber que no podemos dejar al maestro solo en la barca cuando ya Él ha confiado en cada uno de nosotros y sabe que por el proceso que estamos pasando y que podemos lograrlo, que podemos superarlo. Así que en esta tarde, joven y amigo que nos esté escuchando, nosotros venimos a hacer una exhortación, y es que no se rindan, no se detengan, que como jóvenes podemos escuchar 1 y 1000 voces a nuestro alrededor diciéndonos que quizás las cosas que hacemos son por emociones, que nos dejamos llamar mucho de otras cosas, pero Cristo Jesús sigue con cada uno de nosotros y Él confía en que podemos. Él sabe que ese espíritu que nosotros tenemos así de animado como estamos siempre, podemos utilizarlo para el bien y para servirle para su gloria y su honra y hacer su voluntad aquí en la tierra, que es buscar su rostro, adorarle y con eso también atraer más almas para Cristo Jesús. Amén. Algo que me llamó la atención que decía Marisol, y es que ¿cuándo buscar a Cristo Jesús? Muchas veces nosotros nos rendimos, los jóvenes, los adultos, se rinden porque no saben dónde buscar, no saben que Cristo Jesús es la respuesta a cada una de nuestras peticiones. Algunos consejos de que yo le traigo a las personas para que puedan saber cómo no rendirse, uno de ellos es seguir haciendo el bien. Podemos ver que en Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. ¿Qué significa este versículo bíblico? Este versículo bíblico significa caminar, correr sin mirar atrás. Que aunque nosotros estemos pasando por aflicciones, que aunque nosotros estemos pasando por problemas, nosotros podamos decir, como dice en Isaías 40:31, que dice: los que confían en Cristo Jesús levantarán sus manos como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿cómo nosotros logramos eso? Esperando en Cristo Jesús, confiando en Cristo Jesús. Y otro consejo es nunca dejar la oración. En Mateo 6:6 nos dice lo siguiente: cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. La oración es la clave para nosotros no rendirnos. Y te preguntarás, ¿por qué la oración es la clave para nosotros no rendirnos? Bueno, la oración es la clave para nosotros no rendirnos. ¿Por qué? Porque hay un diálogo entre Cristo Jesús y tú. El Señor Jesús te escucha. Y cuando tú estás pasando por aflicciones, entonces Él va a hablar y va a entender tu problema y va a resolver tu problema. Entonces, los cristianos debemos de entender que este diálogo entre Cristo y nosotros no puede desfallecer. ¿Por qué? Porque ahí es que está la victoria. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe, nuestra mirada siempre tiene que estar en Cristo Jesús para que nuestros problemas puedan ser resueltos. Amén, amén. En el tema que nosotros estamos tratando en el día de hoy, hemos comentado acerca de no rendirse. Pero también hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, más que estamos iniciando un nuevo año, es que como jóvenes nosotros tenemos que tener una identidad definida en Jesús. ¿Y por qué una identidad definida? Porque generalmente los humanos tienen una sensación o tienen una necesidad de pertenecer a algo o de pertenecer a un grupo. Nosotros tenemos esa necesidad siempre, y por satisfacer esa necesidad y querer encajar
en cosas de este mundo, en cosas de la sociedad, muchas veces nosotros perdemos lo que es la identidad en Jesús. Perdemos la palabra que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Y perdiendo esa palabra que Dios ha depositado en nosotros, perdemos el propósito que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. Y en esta tarde queremos animarte a que busque una identidad en Jesús, a que procure con mucha diligencia saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo en este año y en lo que resta de tu vida. Que tú puedas entender por la palabra qué es lo que el Señor, para qué el Señor te diseñó. Para que el Señor te tiene donde tú vives, en el trabajo donde tú estás, en el colegio donde tú estudias, que tú puedas entender cuál es el propósito de tú estar en ese lugar y para qué el Señor te trajo. No te pases la vida complaciendo a los demás o tratando de encajar en cosas que quizás no te llenan lo suficiente, sino que trata de buscar genuinamente qué es lo que Dios quiere hacer contigo, porque cuando tú busques lo que Dios quiere hacer contigo, vas a encontrar el sentido que tiene la vida. Y como dijo Wesley en la lectura que ella leyó, nosotros no somos de lo que retrocedemos. Puede ser que en el año pasado pasaste una crisis donde no sabías qué sentido tenía tu vida, pero como nosotros no somos de lo que retrocedemos, te invito a que este año tú puedas buscar esa identidad en Dios, que tú puedas buscar con mucha diligencia saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo en este año. Amén. Amén, que como decía nuestra hermana Mariela, ella mencionó una parte y es donde nosotros como jóvenes tendemos a querer pertenecer a un grupo. Sí. Y no siempre nos fijamos en las cualidades que nosotros tenemos para pertenecer en ese grupo, sino en la que ellos tienen, en la que tienen los demás jóvenes, y nosotros querer ser como ellos para poder pertenecer y que nos acepten ahí. Entonces ahí es que viene y entra el enemigo con sus voces a nuestras cabezas diciéndonos: tú no perteneces a este grupo, mira lo que ellos tienen, mira lo que tú no tienes. Por ejemplo, vamos a poner aquí porque como jóvenes cristianos vienen y nos dicen: mira a Ker cómo adora y mira a ti que tú no sabes cantar, mira a Ker cómo busca de Dios y tú ni una buena relación con Dios tienes, mira a Ker cómo predica, mira que cómo se desenvuelve en el escenario, en el púlpito, cómo mueve gente en la campaña, en el evangelismo y todo eso, y tú no sabes hacer nada de eso. Y ahí es cuando viene el maestro, que en medio de la tormenta, que los discípulos lo llamaron y el maestro tuvo la autoridad para decirle a la tormenta que se pare. Ahí es cuando viene tú y entra y Dios te da la autoridad para mandar a callar al diablo. Ahí es cuando Dios quiere ver esa identidad que ya era puesto en ti como hijo de Dios, para que tú te levantes en pie de guerra y le digas a Satanás que ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Amén, que quien te gobierna ahora es Cristo Jesús, porque por él tú has sido salvo. Y por él que tú sigues en este camino. Así que es momento, joven, de que tú dejes de escuchar esas voces que no vienen de parte de Dios. Ora al Señor, pídele sabiduría, pídele inteligencia, pídele discernimiento, porque es lo que necesitamos hoy en día como jóvenes de Dios, porque necesitamos saber verdaderamente cuáles amistades vienen de parte de Él y cuáles amistades no nos convienen. Necesitamos escuchar consejos, pero también hay que aprender cuáles consejos vienen de personas productivas y cuáles vienen de personas que simplemente quieren dañarte, porque si aparecen muchas veces amigos, supuestos amigos que vienen y te dan un consejo y en realidad no son consejos que te vayan a tener algo bueno, que vayan a poner algo bueno en ti, sino que ellos quieren verte peor que ellos, no mejor que ellos, te quieren ver peor, entonces te quieren ver siempre atrás. Y en este 2022 vamos a tratar de juntarnos con personas que nos sumen y no que nos resten, que donde haya personas mejores que tú, ahí ve, ponte tú allá en el medio y aprende de cada uno de ellos. Que como decía Wesley, también le voy a dar un consejo que es que si ustedes no saben, por ejemplo, cómo orar, no saben cómo orar, cómo adorar de una manera que su oración se vea bien, tener una relación buena con el Señor, y es que se ajunten con más jóvenes y ustedes van donde esos jóvenes hacen charlas, le dicen: mira, oye, yo necesito algunos tips que tú me digas de cómo tú haces el devocional en la mañana, cómo tú tienes esa relación íntima con Dios tan buena, así que se ve que tú y Dios son pana full los dos. Entonces eso es lo que necesitamos.
Necesitamos jóvenes que busquen ayuda porque muchas veces se quedan callados, se agobian, se turban ellos solos ahí. Esa frustración, esa depresión se apodera de ellos, esa tormenta los arropa completamente y no buscan ayuda. Entonces, ¿para qué se está utilizando la unidad hoy en día? Eso es lo que necesitamos nosotros, unidad. Jóvenes que aprendan a hablar y a no quedarse callados, porque eso es lo que necesitamos, porque yo te quiero ayudar a ti, o yo quiero que tú me ayudes, pero yo no te digo por lo que yo estoy pasando. Solamente me quedo callada y me asfixio yo sola en ese vaso de agua, cuando yo puedo decirle a este joven, oye, yo quiero saber cómo tú tienes esa relación tan buena con Dios, ayúdame a yo también poder tener esa relación íntima con Dios, que yo pueda, oye, hablarle en cualquier momento, que yo no me aburra ahí hincado en una silla, que yo no me duermo orando. Eso es lo que necesitamos ahora. Jóvenes que estén dispuestos a pedir ayuda, jóvenes que estén dispuestos a ofrecerle la mano a los demás. Amén. Amén. Es así como tú dices, nosotros necesitamos una intimidad con Cristo Jesús, pero también necesitamos jóvenes que nos ayuden a cómo nosotros tener esa intimidad con Cristo Jesús más buena. Amén. Nosotros los cristianos debemos de entender que nosotros no podemos poner los problemas más grandes que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando ponemos los problemas más grandes que Dios, nosotros estamos dando a demostrar que Dios es más grande que nuestro problema, cuando no es así y nunca fue así. Si Job hubiese puesto a Cristo Jesús, le hubiese demostrado a Satanás que él era más grande que su problema, entonces Job no hubiese recibido la bendición tan grande que tenía. El enemigo nunca va a ser más grande que el problema que tú tienes. También Amén. Tenemos que entender que el Señor Jesús le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Así que como joven, no te creas ser el mejor guerrero, sino ser el más alto guerrero de Cristo Jesús. Y con que la batalla sea, tú creas que sea más grande que tú, no es más grande que tú, porque Dios le dio esa batalla a Job porque él entendía y comprendía que él podía librar esa batalla. Nosotros como jóvenes tenemos que entender que no debemos de rendirnos ante las batallas que vengan contra nosotros, porque Cristo Jesús no te va a poner a ti una guerra, una batalla que tú no puedas librar. Amén. Y algo que quiero aconsejarte en esta tarde es que, como ya lo hemos dicho en el transcurso de lo que hemos venido hablando, no te compares con nadie. Tú tienes las suficientes herramientas para lograr todo lo que tú te propongas. Cuando yo me comparo, ejemplo con Langy, es como que yo querer ir a comprar o sacar documentos con la cédula de Langy. Cada uno de nosotros tenemos una cédula y no podemos querer hacer diligencias con cédulas ajenas. Entonces, eso es lo que el Señor en esta tarde nos quiere decir. No nos tratemos de comparar, porque el Señor en su palabra dice, yo te escogí a ti. Y si el Señor te escogió a ti es porque tú tienes la capacidad de lograr todos los propósitos que el Señor te ha entregado. Cuando tú tratas de compararte, vas a vivir una vida miserable, vas a vivir una vida en angustia, en depresión, porque vas a querer hacer lo que otro hace. Sin embargo, cuando te pones a mirar las cosas que tú puedes hacer, te darás cuenta que la vida te va a sonreír y vas a encontrar más satisfacción en lo que tú vayas haciendo. Te invito como joven, chica, chico, no te compares, que tú tienes hermosas cualidades que presentarle al mundo y que cuando tú seas real como tú eres, o sea, que tú muestres lo que tú tienes, el mundo te va a aceptar de una forma más bonita y más genuina. También podemos ver que los jóvenes están como muy centrados en lo que es saber cuál es su ministerio. Es bueno querer saber cuál es el ministerio que Dios ha puesto en ti, pero también debemos de saber que no es andar brincando de aquí para allá, de allá para acá, que si no es la música danzarina, que si no es danzarina el evangelismo, que si no es evangelismo la prédica, y que si ninguno de eso me conviene, pues me quedé sin nada. No, hay que tratar de enfocarnos más en Dios y buscar más su presencia para que Él pueda traer a nosotros la sabiduría y decirnos cuál es verdaderamente el ministerio que a nosotros nos corresponde. Sí, mientras más tiempo tú pasas con Dios en oración y lectura de la palabra, más te darás cuenta para qué el Señor te llama. La clave no es preguntarle a otras personas en ese sentido cuál es tu propósito. La clave es pasar tiempo en oración, en lectura de la palabra, en concentración con Dios. Porque cuando tú pases tiempo en oración, entonces te darás cuenta. El Señor te va a ir llevando en las cosas que tú eres bueno y te darás cuenta solo. Porque comenzarás a darte cuenta de las cosas que arden dentro de ti.
sea lo que te apasiona, donde tú eres feliz totalmente. Amén. Que también nosotros tenemos que entender que va a haber pruebas, batallas, aflicciones, siempre en nuestra vida, porque eso es parte de cada uno de nosotros. Que aunque el camino parezca que sea estrecho, nosotros tenemos que entender que al final va a haber una recompensa para cada uno de nosotros. Así que nosotras te exhortamos en esta tarde que no te rindas, aunque vengan aflicciones, batallas, aunque tú creas que ya tú no tienes ministerio, como dijo Langi, que tú crees que ya tú no das ni para danzarina, ni para músico, ni para adoradora, como dice nuestra hermana Mariela. Tú tienes características especiales que al Señor Jesús le gusta, porque tú eres parte de lo que es el camino de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí ha llegado nuestra exhortación en esta preciosa tarde. Esperamos que todo lo que hemos dicho le sirva a usted para su crecimiento espiritual, que usted pueda en este año asumir una nueva responsabilidad con Dios, de buscar más de su presencia y ser jóvenes genuinos. Que en este año usted se pueda diferenciar de los demás jóvenes, siendo jóvenes con identidad sumamente definida, y que pueda hacer aquellos para lo que Dios lo llamó o lo marcó. Amén. Y yo me quiero despedir diciendo esta frase, para que la anoten por ahí, la peguen en su cuarto, en el espejo, lo primero que ustedes vean cuando se levanten, que es que el mundo te dice que no puedes y Dios te dice que sí lo vas a lograr. Así que le invitamos a que no se rindan, sigan adelante y que Papá Dios le tiene cosas muy bonitas. Amén. Para nosotros fue un placer. Antes de, queremos orar por cada una de las personas que están atentos al mensaje en este precioso día. Vamos a estar orando por ellos, por los jóvenes también, pidiéndole al Señor que esté llenando los corazones de cada joven, dándole paz, dándole seguridad, llevándose de toda depresión, toda melancolía. Vamos a estar orando. Amén. Amén. Padre bueno y Dios de misericordia, Señor, en esta hora honramos tu nombre. Te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra. Gracias, Padre Santo, por este hermoso tiempo que tú nos concedes, Dios. Gracias, Dios mío, por la palabra que tú has permitido que podamos traer en esta tarde. Te pedimos, Señor, en esta hora por cada uno de los jóvenes, Señor, que están atentos escuchando esta palabra. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esté tocando su corazón de una manera especial. Señor, que tú estés obrando en su mente, Dios, aleluya. Permítele, Señor, encontrar el propósito para lo cual tú lo formaste, Señor. Ponle en su corazón esa necesidad de buscarte, esa necesidad, Dios mío, de pasar tiempo en oración, Dios. Devuélvele, Señor, a cada joven, Dios mío, esa sed y esa hambre de tu presencia. Queremos, Dios mío, que se levante una generación de jóvenes que te anhelen, Dios. Una generación de jóvenes, Señor, aleluya, que se despojen de lo que ellos son para hacer lo que tú quieres, Dios, que ellos sean, Dios. Padre, declaramos sobre cada joven cobertura especial. Declaramos sobre cada adolescente, sobre cada niño, Dios mío, la cobertura del cielo, Señor, sobre ellos. Padre Santo, que tú estés obrando en su vida de una manera especial. Espíritu Santo de Dios, llévate, Dios mío, Señor, la melancolía, Dios. Llévate la depresión, Dios mío. Llévate la baja autoestima, Dios mío, de cada joven, Espíritu Santo. Permite, Dios mío, que en este año puedan ver más jóvenes en intimidad con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea obrando en su vida de una manera especial, llevándote todo lo que no te agrada, Dios, y permitiéndole, Señor, tener una identidad en ti, Señor, permitiéndole, Señor, entender que ellos son amados, Padre, que tú lo escogiste con un propósito, Señor, aleluya, que ellos puedan entender, Dios, aleluya, que el amor que tú tienes para con ellos es un amor incondicional, un amor que va más allá de los errores que ellos hayan cometido, un amor que va más allá, Dios mío, de las faltas, Dios, que han cometido delante de ti. Yo creo, Señor, en ese amor que perdona. Yo creo, Dios mío, en ese amor que restaura. Yo creo, Dios mío, en ese amor que cambia y que hace nueva todas las cosas. Señor, pedimos, Dios, por jóvenes consagrados. Pedimos, Señor, en esta tarde por jóvenes que te busquen y que te anhelen, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos muchísimas gracias, Dios, por lo que tú has hecho y por lo que seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.